Bueno, vamos a empezar entonces la clase. Súper. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de infecciones pulmonares. Hoy básicamente vamos a hablar de las patologías infecciosas del pulmón. La vez pasada hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hablamos de lo que era bronquitis, enfisema, hablamos del asma, hablamos de la bronquiectasia, ¿verdad? Que son todas patologías obstructivas, pulmonares obstructivas crónicas. Ahora vamos a hablar de las infecciones pulmonares. Bueno, entre cuando hablamos de infecciones tenemos que esta patología es más frecuente que cualquier otro órgano, ¿sí? Cuando hablamos de infección pulmonar es más frecuentemente ver infecciones pulmonares que infecciones renales o infecciones de otros órganos. La gran mayoría de las infecciones son causadas por virus, ¿sí? También tenemos infecciones bacterianas que son frecuentes, pero que vamos a ver son distintas, ¿verdad? Por si hablamos de las infecciones virales, siempre están liderando cualquier tipo de infección respiratoria. Bueno, siempre va a depender del mecanismo de defensa y si es que estos están alterados o disminuye la resistencia general del huésped, vamos a tener pérdida o supresión del reflejo de la tos, que puede verse anestesia, coma, fármacos, puede verse también la lesión del aparato mucociliar por afecciones congénitas, humo de cigarrillo, inhalación de gases, enfermedades víricas, o sea, cualquier causa que produzca una lesión a nivel del reflejo de la tos o del aparato mucociliar, o si es que hay una interferencia con una acción fagocítica o bactericida de los macrófagos alveolares, o si hay congestión y edema de pulmón, o acúmulo de secreciones en procesos como fibrosis quística o obstrucción bronquial, van a producir un campo, por decirlo así, ¿verdad? Que va a ser de cultivo o que va a hacer que los gérmenes empiecen a proliferar dentro de este pulmón. Bueno, cuando hablamos de neumonía podemos tener diferentes contextos clínicos, ¿verdad? Podemos tener neumonías que son adquiridas en la comunidad, ¿verdad? Que son las neumonías agudas extrahospitalarias. Podemos tener neumonías atípicas adquiridas en la comunidad, como sería la extrahospitalaria atípica, o tenemos la neumonía intrahospitalaria, o tenemos también neumonías por aspiración, ¿verdad? Pacientes que broncoaspiran y que tienen neumonía, o una neumonía crónica, o una neumonía necrosante y absceso pulmonar, o neumonía en un anfitrión inmunodeprimido. Entonces, estos son todos los contextos clínicos que podemos tener de los diferentes pacientes. Cuando hablamos de neumonías extrahospitalarias o adquiridas en la comunidad, el agente causal más que lidera la lista, ¿verdad? Que más frecuentemente se ve es el Streptococcus pneumoniae. También está la influenza, la Moraxella catarrhalis, que son en frecuencia son menos frecuentes. Cuando hablamos de neumonía atípica extrahospitalaria, el Mycoplasma pneumoniae, sí. Tem como esperar um pouquinho? Porque o pessoal tá na aula de terça. Acho que a senhora entrou na aula errada. Tem gente que não tá na aula. ¿Y podrían avisarle a sus compañeros? ¿Hay alguna forma que le avisen a ellos? Eu avisei já, mas é porque não tá aparecendo a aula para entrar. Eu entrei aqui porque eu entrei já. Depois que eu entrei, é parte em unir, mas não aparece sim já direto. Maria Rita, eu joguei no grupo do B, eu mandei o link, tá? É Sí, porque yo, na outra opção a professora não estava conseguindo fazer a gravação da aula, por isso que a professora pediu para entrar nessa data, tá bom? Desse horário. Ah, sim, beleza, não tava sabendo. ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Igual va a quedar la grabación, o sea, si la gente se conecta un poco más tarde, no importa, ¿verdad? Va a haber parte de la clase, pero va a quedar la grabación para que puedan volver a mirar en caso de que necesiten volver a ver, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la neumonía atípica y cuando hablamos de neumonía atípica, el que lidera la lista es el micoplasma, ¿verdad? El micoplasma pneumoniae. Después tenemos todo lo que es clamidia, coxiela, los virus respiratorios, sincitial respiratorio, la parainfluenza, el virus de la influenza, el adenovirus, el virus SARS, ¿verdad? Y hoy día también tenemos al COVID, que son todas, que entran todo dentro de la lista de la neumonía atípica extrahospitalaria.
que forman como una neumonía intersticial que ya vamos a ver. Bueno, neumonía hospitalaria entonces son las adquiridas en el hospital, ¿verdad? Normalmente el paciente está internado, después de 48 a 72 horas empieza a desarrollar fiebre, empieza a tener síntomas, hay riesgo. Por eso es que siempre que un paciente queda internado, cuanto menor tiempo mejor, porque cuanto más tiempo de exposición tenga, mayor riesgo hay de adquirir este tipo de neumonía. Y entre ellos tenemos los bacilos gram negativos, las enterobacterias, como son del género de la Klebsiella, Serratia, E. coli, las pseudomonas, ¿verdad? Que son ya anaerobios, y el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Que en este caso por lo general son resistentes a la penicilina, o sea que son más agresivos. Por otro lado tenemos la neumonía por aspiración, por lo general son por broncoaspiración, ¿verdad? De la flora oral anaerobia mezclada con bacterias aerobias. En este caso tenemos al Bacteroides, al Fusobacterium, al Streptococcus pneumoniae, que puede tener también una asociación con esa flora oral o flora que viene de todo el aparato gastrointestinal. Y también está el estafilococo, el Haemophilus, la Pseudomonas, ¿verdad? Que pueden formar parte de lo que sería la neumonía por aspiración. La neumonía crónica sería la nocardia, el actinomyces, o tenemos también las granulomatosas, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el caso del Mycobacterium tuberculosis o las micobacterias atípicas, como el Histoplasma capsulatum, la Coccidioides mitis, Blastomyces, ¿verdad? Que son raros pero que producen granulomas y esos mismos granulomas son los que producen la neumonía crónica. Por otro lado, tenemos las neumonías necrosantes o el absceso pulmonar. Las neumonías necrosantes, como bien su nombre lo dice, producen necrosis a nivel pulmonar. Y en ellas es frecuentemente encontrar las bacterias anaerobias con mezcla de infección por aerobios, o el Staphylococcus aureus, o Klebsiella, o el Streptococcus pyogenes, o neumococo tipo 3. Y cuando hablamos de un paciente inmunodeprimido, paciente que tiene HIV, paciente trasplantado, paciente tratado con corticosteroides, por lo general tenemos al citomegalovirus, al Pneumocystis jirovecii, al Mycobacterium avium, que es el tipo de micobacteriosis atípica que se suele ver en estos pacientes, no el tuberculosis, sino el avium. La aspergilosis, que ya es una aspergilosis invasiva paciente que normalmente o puede tener diabetes o puede tener algún tipo de inmunodepresión y este hongo empieza a proliferar a nivel pulmonar y produce abscesos. La candidiasis invasiva también, que es un tipo de hongo, o los microorganismos bacterianos víricos o fúngicos que fuimos viendo, ¿verdad? O sea, cualquiera de estos puede producir una neumonía en un paciente inmunodeprimido. Bueno, entonces vamos a empezar a ver en los contextos clínicos distintos, ¿verdad? Primero vamos a hablar de la neumonía aguda extrahospitalaria, que es la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué es lo que se produce? Se produce una inhalación, una infección de un agente que puede ser un virus o puede ser una bacteria piogénica, ¿verdad? Que produce necrosis, produce infección. El virus va a producir, puede ser, produce una infección de los neumocitos tipo 1, un daño alveolar y una neumonitis intersticial. Y cuando hablamos de bacterias, estamos hablando de un proceso inflamatorio agudo con un daño alveolar que no es necesario, ¿verdad? No necesariamente va a producir un daño eh, exclusivo del alveolo, sino que más bien del proceso inflamatorio marcado que por lo general produce una inflamación intraalveolar o neumonitis que puede ser lobar o bronconeumonía. ¿Sí? ¿Qué significa eso de la bronconeumonía? Ya vamos a ver a diferenciar de lo que es la neumonía. La neumonía es lobar, abarca un lóbulo, por decirlo, por ejemplo, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo o lóbulo medio del pulmón derecho, es lobar, ¿sí? Pero cuando hablamos de bronconeumonía, estamos hablando de un proceso también infeccioso pulmonar, pero que es parcheado, ¿sí? Que abarca diferentes bronquios, diferentes sitios de lo que sería la neumatización del pulmón. Bueno, entonces vamos a ver las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿verdad? Que son las bacterianas. Dijimos que las virales son más frecuentes, pero por otro lado tenemos a las bacterianas. Y entre las bacterianas tenemos que suelen seguir a infección vírica del tracto respiratorio, o sea, que inician como un proceso viral, pero que después realmente se causan un proceso de consolidación, una sobreinfección bacteriana.
Y entre esas condiciones o esas causas predisponentes tenemos los extremos de la edad, o muy jóvenes o muy niños, o por otro lado tenemos los muy ancianos. Enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca crónica, el EPOC, ¿verdad? El paciente fumador que tiene una bronquitis o que tiene algún proceso infeccioso dentro del pulmón, la diabetes y tenemos también las insuficiencias inmunes, ¿verdad? Pacientes que son inmunodeprimidos, disminución de ausencia de funciones plénicas, por ejemplo, son todos factores de riesgos asociados a lo que sería el desarrollo de una neumonía. Bueno, la etiología por germen tenemos al Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Que es el más frecuente, que es una flora endógena en un 20%. El Haemophilus influenza, que produce infecciones agudas graves del tracto respiratorio inferior y puede producir meningitis en niños pequeños. Y segrega un factor que desorganiza la batida de los cilios, segrega una proteasa que degrada la inmunoglobulina A. Y también tiene unas formas encapsuladas que evitan la opsonización y la fagocitosis por los macrófagos alveolares. Por otro lado, tenemos la Moraxella catarrhalis, que se ve más en ancianos y puede producir otitis media en los niños junto a las dos anteriores, o sea, junto al hemófilo y junto al estreptococo. La Legionella neumófila, que es común en cardiópatas y pacientes renales, produce patologías inmunológicas o hematológicas, o sea, asociado a paciente inmunodeprimido, paciente trasplantado o paciente con alguna patología hematológica. La mortalidad puede llegar al 50% en inmunodeprimidos y tienen receptores de trasplante de órganos que son especialmente susceptibles. El germen se encuentra en las tuberías del suministro del agua potable y en las torres de refrigeración. El Staphylococcus aureus, ¿verdad? En este caso, normalmente se ve posterior a enfermedades virales. Hay una alta incidencia de abscesos y es de especial riesgo en adictos a drogas intravenosas. Así como habíamos visto la valvulopatía, que si es que recuerdan, ¿verdad? Eh, que tenían como unas vegetaciones a nivel valvular, normalmente se deben secundariamente a este microorganismo. Bueno, la morfología de la neumonía bacteriana, ¿cómo se ve? Se ven dos patrones. Tenemos la neumonía lobar, por un lado, como dijimos, que va a afectar a todo un lóbulo, o tenemos la bronconeumonía, ¿verdad? Que en este caso la bronconeumonía es lobulillar, es en forma parcheada. Es importante la identificación del germen causal y la determinación de la extensión de la enfermedad, ¿sí? Bueno, la neumonía lobar, como bien dijimos, afecta a un lóbulo, ¿sí? Entonces, en este caso es una neumonía lobar porque afecta a un lóbulo y tenemos 4 fases clínicas y histológicas que vamos a ver, ¿verdad? Una fase de congestión, que es como cualquier proceso inflamatorio agudo, empieza a congestionarse los vasos sanguíneos de este lóbulo. Después hay una fase de hepatización roja, porque el pulmón o el lóbulo pulmonar que tiene la neumonía parece un hígado, de tan rojo que es, parece un hígado. La hepatización gris, que ya es una fase un poco más avanzada, donde el propio lóbulo tiene este aspecto más grisáceo, y la resolución que ya sería la fase tardía, ¿verdad? Que sería la fase de resolutiva. Bueno, esta es la fase de congestión. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos pulmones pesados, mucha congestión vascular, todos estos capilares están congestivos, están cargados de eritrocitos. Hay edema alveolar. ¿Cómo veíamos el edema? Habíamos visto como un material ácido fílico que en este caso, ¿verdad? Prácticamente abarca toda la luz del alveolo y vemos estos finos pelos o cabellos que son hebras de fibrina, que son proteínas de la sangre, ¿verdad? Entonces hay edema alveolar, hay algo de fibrina metido en el alveolo, escasos neutrófilos. ¿Pueden haber neutrófilos? Sí, obviamente estamos hablando de un proceso inflamatorio agudo. Y bacterias, ¿sí? Entonces, esto se ve en el contexto de una congestión a nivel pulmonar en una neumonía. Entonces, lo mismo, lo que estamos diciendo, hay vasocongestión, obviamente hay vasodilatación, hay extravasación de células sanguíneas, en este caso de neutrófilos, polimorfonucleares, hay mucho edema y fibrina.
Bueno, la segunda fase de la neumonía es la hepatización roja, que sería esta, ¿verdad? Aquí lo que vemos es como un aspecto de hígado, ¿verdad? Pero en este caso, este es el lóbulo pulmonar que va a tener esos cambios que se ve a los 2 a 3 días de instalada la enfermedad, en este caso instalada la neumonía, y se ve como una hepatización lobar y la presencia de polimorfos nucleares neutrófilos en la luz del alveolo, se ven eritrocitos en la luz y también hay congestión vascular. Entonces hay hepatización lobar. Esta sería la fase de hepatización roja. Entonces vemos muchos neutrófilos, muchos polimorfos nucleares en la luz, mucha congestión, extravasación de eritrocitos también en la luz del alveolo. Y la tercera fase que es la hepatización gris, donde vamos a ver, ¿verdad? Que en este caso vemos el lóbulo que tiene como un aspecto ya más fijado, en este caso más grisáceo, 3 a 4 días posterior a instalada la enfermedad. Y vamos a ver desintegración de los eritrocitos se rompen, exudado fibrino purulento, vamos a ver que hay como una malla de fibrina y numerosa cantidad de células. En este caso, vamos a ver que empiezan a aparecer los macrófagos y hay menos congestión vascular, menos eritrocitos en los capilares. Y la última fase, en este caso de la neumonía, que es la resolución o la resolutiva. Entonces, primero tenemos la congestión, después tenemos la hepatización roja, después tenemos la hepatización gris y por último tenemos la resolución. Cuando hablamos de resolución, estamos hablando de una fase de digestión enzimática del exudado, o sea, hay como una reabsorción de ese exudado. Entonces, vamos a ver restos semilíquidos granulares en macrófagos, ¿verdad? Podemos ver que hay como unas estructuras granulares dentro del citoplasma de estas células que son todos macrófagos. Bueno, eso en cuanto a neumonía. Por otro lado, tenemos a la bronconeumonía. La bronconeumonía, a diferencia de la neumonía dijimos que era lobar y la bronconeumonía es lobular, lobulilar, ¿sí? En este caso vamos a ver que son unas áreas consolidadas, pero de inflamación supurada aguda. O sea que vamos a ver que esta área, por ejemplo, que vamos a decir, que produce el intercambio de oxígeno CO2 por este bronquio, está afectada, hay área sana, hay área enferma, área sana, área enferma, área sana, área enferma. O sea, es parcheado. Entonces son áreas consolidadas de inflamación supurada aguda. Hay una consolidación parcheada limitada a un lóbulo. Muchas veces es bilateral basal y las lesiones miden de 3 a 4 centímetros de diámetro. Entonces, estas lesiones miden de 3 a 4 centímetros de diámetro y son gris blanquecinas con márgenes mal delimitados y pueden ser hemorrágicas. Entonces, se ve macroscópicamente de esta manera. Vemos áreas nodulares, ¿sí? Áreas sanas, área enferma, área sana, área enferma, o sea, es parcheado. Entonces, ese aspecto, ¿verdad? Nodulilar a lo largo de ambos pulmones, pues inclusive puede ser bilateral, ¿verdad? Es lo que caracteriza a la bronconeumonía. Bueno, entonces aquí vemos un pulmón, la flecha le está mostrando, ¿verdad? Las áreas de consolidación nodular parcheada en diferentes lóbulos. Entonces, en este caso, esto es una bronconeumonía. Aquí también vemos, esto es bronconeumonía. Bueno, y a la histología es qué es lo que llama la atención. ¿Qué les parece? Vemos unas áreas oscuras y unas áreas claras, ¿verdad? O sea, unas áreas donde hay intercambio gaseoso y unas áreas que tienen un infiltrado inflamatorio importante. Entonces se va a ver un exudado supurado rico en neutrófilos que llena bronquios, bronquiolos y espacios alveolares adyacentes. Entonces vamos a ver que esas mismas áreas que neumatizadas por estos bronquios que contienen el proceso inflamatorio, también los alveolos van a tener ese proceso inflamatorio. Pero las otras áreas vemos que están libres, ¿verdad? Que son justamente lo que da ese aspecto parcheado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos algunos alveolos que están neumatizados, que tienen aire, pero vemos que hay áreas donde prácticamente hay un proceso inflamatorio importante, ¿verdad? Hay una alveolitis leucocítica que justamente son los alveolos ocupados por todas estas células inflamatorias. Y en este caso vemos un bronquiolo, que probablemente es un bronquiolo
no parece un bronquiolo respiratorio, parece más un bronquiolo terminal, pero que tiene el proceso inflamatorio agudo también marcado. Entonces aquí vemos, ¿verdad? El bronquiolo con el proceso inflamatorio infeccioso y aquí también alrededor. Entonces esto es una bronconeumonía. Bueno, el estafilococo, como dijimos, es uno de los agentes causales. Entonces, en este caso vamos a tener una bronconeumonía abscedada, vamos a tener un absceso a nivel pulmonar. Ven como hay como una pared, como una cápsula, y en el centro tenemos el material necrótico inflamatorio que caracteriza el absceso. Entonces, hay formación de un neumatocele que a la radiografía se puede identificar y puede inclusive haber rotura de pleura en el caso de que haya como una rotura de esta cápsula en este caso del absceso. La Legionela neumófila macroscópicamente produce bronconeumonías confluentes, es como que son nodulares, pero confluyen, ¿sí? Y aquí, o sea, no vemos toda la neumonía lobar, pero sí vemos que hay una bronconeumonía confluente, es como que se van uniendo entre ellas. La Legionella neumófila produce un proceso inflamatorio intensamente lítico, destructivo de todo el tejido pulmonar, produce un daño alveolar difuso con membranas hialinas y vasculitis con trombosis. Entonces es un agente muy agresivo, ¿verdad? Que produce daño alveolar difuso, membrana hialina, vasculitis, trombosis, y eso normalmente es, por eso que decimos que es tan fatal este microorganismo. Bueno, entre las complicaciones de las neumonías podemos tener abscesos, empiema, que sería el derrame pleural purulento, ¿verdad? Que sería un exudado purulento ya en el líquido pleural, organización del exudado, o podemos tener diseminación bacteriémica y obviamente al tener esa diseminación de la bacteria puede afectar a válvulas del corazón, a pericardio, encéfalo, riñones, vasos, producir meningitis o inclusive una artritis supurada. Bueno, aquí por ejemplo vemos lo que es el empiema, ¿verdad? El derrame purulento, es como un material pus, ¿verdad? Dentro de lo que sería la pleura. Entonces, secundario, ven cómo produce como una fibrosis, como una adherencia. Y aquí se ve súper bien el empiema. Y el absceso, que también es otra complicación que vemos acá, que es como es una cavitación nodular que tiene material necrótico, tiene que ser purulento también en el centro. Bueno, la neumonía puede organizarse, ¿verdad? Puede resolverse, ¿verdad? Y organizarse. En estos casos podemos tener una organización inicial donde vamos a ver que puede haber el proceso. Siempre va a estar asociado. Los macrófagos que estábamos viendo que estaban en la fase resolutiva van a empezar a producir, inclusive estimular a los fibroblastos para que ellos vayan cicatrizando ese tejido inflamado, ¿verdad? Entonces, dentro de la fase inicial vamos a tener numerosa cantidad de células dentro del alveolo y ya en la fase tardía vamos a tener depósitos de tejido fibroso entre estos alveolos. Bueno, eso en cuanto a neumonía adquirida en la comunidad, que son las neumonías bacterianas, que son las más comunes, ¿verdad? Y las bronconeumonías. Por otro lado, tenemos las neumonías nosocomiales, que son las intrahospitalarias. La gran mayoría se produce por gérmenes gram negativos, que son bacilos entéricos, o sea, que vienen del aparato gastrointestinal y, o sea, de la colonia dentro de lo que sería los bacilos entéricos, ¿verdad? Son típicos de esos sitios, gram negativos y especies de pseudomonas. La colonización de la orofaringe cambia en los pacientes hospitalizados que presentan afecciones moderadas a graves de gram positivo a gram negativo. El contenido de fibronectina de las células epiteliales bucales de estos pacientes se haya disminuido. Hay un aumento de la adherencia a bacterias gram negativas. La Klebsiella pneumoniae es la causa más frecuente de neumonía por bacterias gram negativas. Pacientes debilitados, desnutridos, alcohólicos. Tiene un esputo espeso, gelatinoso, por la abundante producción de polisacárido capsular que puede resultar difícil de expulsar con la tos.
y son cepas hospitalarias resistentes a múltiples antibióticos, ¿verdad? Se les llama loca PC justamente porque son Klebsiellas multiresistentes dentro del espectro de antibióticos. La Klebsiella pneumoniae produce neumonía lobar, en este caso son pulmones pesados. Al corte vamos a ver que tiene una superficie mucosa, acá vemos cómo es bien, em, afecta a gran parte de lo que sería el lóbulo pulmonar, ¿verdad? Es bien pesado, tendencia a la formación de abscesos y fístulas broncopleural. Las pseudomonas aeruginosas son gram negativos, producen exoenzimas poderosas que producen destrucción tisular, producen bacteriemia y se ve más en pacientes inmunodeprimidos con fibrosis quística o neutropénicos. El mecanismo patogénico de infección es la aspiración del contenido de la orofaringe y hay diseminación vascular al pulmón de foco, o sea que el pulmón, ¿verdad? Del sitio, ¿verdad? De infección más distante o puede ser también por intubación. Produce bronconeumonías hemorrágicas y absedadas, ¿verdad? Para que veamos justamente, ¿verdad? Hay sitios alrededor del bronquio que van a estar afectados. Puede producir trombosis, vasculitis, infartos sépticos. Eso en cuanto a las neumonías intrahospitalarias. Por otro lado, tenemos las neumonías atípicas. Cuando hablamos de la atípica, recuerden que el micoplasma es el que predomina, ¿verdad? En este caso tenemos las neumonías atípicas adquiridas extrahospitalarias. Entonces, tenemos una larga lista de agentes causales, ¿verdad? Entre ellos, obviamente, hoy día tenemos que incluirle inclusive al COVID, ¿verdad? Que también forma parte de este tipo de neumonía atípica intersticial. Entonces, el Mycoplasma pneumoniae, el virus de la influenza tipo A y B, virus sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus, virus de la rubéola, varicela, o sea, son todos agentes causales de este tipo de neumonía. Y se ven en niños y adultos jóvenes, ocurren de modo esporádico y como epidemias locales en comunidades cerradas. Macroscópicamente, ¿qué es lo que se ve? Se ve una lesión parcheada o afectación de los lóbulos completos. Pueden ser bilaterales o unilaterales. Áreas afectadas de color azul rojizo, congestionadas y crepitantes y rara vez tienen una afectación de la pleura. Entonces se ve como una neumonitis por virus sincitial respiratorio, por ejemplo, ¿verdad? Donde todo el entramado lobulillar, o sea, es como fino, es como congestivo y como les dije, hay una afectación parcheada. Hay sitios donde vamos a tener, inclusive puede afectar todo un lóbulo, ¿verdad? O sitios donde vamos a ver libres, ¿verdad? Entonces, esto es una neumonitis por virus sincitial respiratorio que se ve en niños. Produce una lesión intersticial con moderado infiltrado inflamatorio mononuclear, porque acuérdense que es viral en su gran mayoría, y produce membranas hialinas. ¿Sí? Las membranas hialinas que vamos a ver que es un exudado proteináceo en la luz del alveolo. Puede haber una infección bacteriana superpuesta, para sobreagregarse una bacteria, en este caso va a producir bronquitis o bronquiolitis ulcerativa y también cambios de tipo neumónico. Bueno, entonces, este sería, o sea, tenemos el agente causal dentro del alveolo y va a producir daño a nivel del tabique intersticial. Marca hay una infección y esa infección, ¿verdad? Va a producir un daño a nivel de estos neumocitos de tipo 2 y va a haber un depósito, en este caso de un material proteináceo, en la luz de lo que sería el alveolo. Entonces vemos el tabique, cómo está afectado, vemos que hay muchos neumocitos tipo 2 y células mononucleares. Y vamos a ver que hay muchas células mononucleares, hay muchos, o sea, los espacios alveolares, ¿verdad? Que contienen las bacterias en este caso, o los virus, perdón, vamos a ver que producen inclusive destrucción de este tabique alveolar por las células inflamatorias
Aquí vemos, ¿verdad? Este sería, son todo, células alveolares de neumocitos tipo 2 y el proceso inflamatorio mononuclear en la pared, en el tabique. Y este es el depósito de material proteináceo en la superficie del alveolo, ¿verdad? Que se ve secundariamente a esa afectación de los neumocitos tipo 2. Entonces, esto es lo que se denomina membrana hialina. Y esto es lo que produce el daño alveolar difuso. La neumonitis por virus de influenza también, vamos a ver, ¿verdad? Y también vamos a ver cómo va produciendo. En este caso vemos material acidofílico en la luz del alveolo. ¿Sí? Y también es similar, ¿verdad? Produce como un daño de tipo membrana hialina. Tenemos también neumonía en un paciente inmunodeprimido, ¿verdad? Cuando es un paciente inmunodeprimido, obviamente vamos a tener más microorganismos oportunistas. Y entre ellos tenemos al citomegalovirus, al Pneumocystis carini, aspergillosis, candidiasis o el Mycobacterium avium, que es también va a formar granulomas de tipo tuberculoide, pero que no hay VAR, o sea, son VAR negativos, ¿verdad? En ese caso. El citomegalovirus es el virus o sea, es un virus herpes del grupo B. La glucoproteína mayor de la cubierta del citomegalovirus es una receptor de crecimiento epidérmico. Inyecta y permanece latente en glóbulos blancos de la sangre. Se reactiva cuando la inmunidad se deprime y produce infección asintomática o de tipo mononucleosis en individuos sanos. Produce infecciones sistémicas devastadoras en recién nacidos e inmunodeprimidos. La transmisión puede ocurrir por varios mecanismos. Puede ser transplacentario, a través de secreción vaginal o cervical durante el nacimiento, a través de la leche materna, a través de la saliva en los años preescolares, principalmente en guarderías, por vía venérea, secreción respiratoria o vía fecal oral. Bueno, la macroscopía. El pulmón infectado por el citomegalovirus tiene este aspecto, o sea, es pesado, rojizo, consolidado. Es como si fuera, así como veíamos la hepatización roja hace rato de la neumonía, ¿verdad? Es prácticamente, pero en este caso afecta todo el pulmón. Y lo que caracteriza a esta neumonía es las inclusiones intranucleares. Entonces, vamos a ver neumonía intersticial, o sea, un proceso inflamatorio intersticial marcado dentro de los tabiques alveolares. Y también hay células con inclusiones de citomegalovirus. Es como si fuera que tienen como unos ojos, ¿verdad? Como que pareciera ser que tienen como una conjuntiva y el centro del globo ocular, ¿verdad? Y son inclusiones nucleares y pueden también ser citoplasmáticas dentro de lo que es el citomegalovirus. Las células infectadas son grandes, con prominente inclusión intranuclear basofílica con halo claro, que es lo que veíamos, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Son estas células oscuras, perdón, y inclusiones citoplasmáticas basófilas pequeñas como unos gránulos que se ven también. Acá se ve súper bien, ¿verdad? Entonces, la célula que está infectada por el citomegalovirus es como que tiene, el núcleo tiene como un halo claro alrededor, ¿verdad? Estos aspectos se observan en células epiteliales glandulares, neuronas, macrófagos, células endoteliales, células de epitelio alveolar, célula dendrítica, epitelio tubular, endotelio membranal. O sea que el paciente que tiene citomegalovirus en cualquier órgano se puede reconocer este virus, ¿verdad? Porque tiene esas mismas características. Bueno, el depósito de membrana hialina, que es el material proteináceo que se suele ver en la superficie de los alveolos, ¿verdad? En el caso de la microscopía, ¿cómo vamos a reconocer este depósito de membrana hialina? Por el material acidofílico acelular amorfo que recubre los alveolos. ¿Ok? El Pneumocystis jirovecii, en este caso, vamos a ver que el Pneumocystis jirovecii es también un microorganismo oportunista. Es un hongo extracelular y los grupos de riesgo van a ser los prematuros, niños debilitados, inmunodeprimidos y es la principal causa de enfermedad en enfermos con SIDA. A la macroscopía lo que vamos a ver es una consolidación difusa, ¿verdad? Áreas de consolidación focal en el pulmón, o sea, en un pulmón de color gris amarillento.
¿sí? Aquí vemos unas áreas más oscuras en un pulmón aparentemente claro. Y en la histología lo que vamos a ver es el infiltrado inflamatorio con abundante cantidad de plasmocitos, linfocitos y macrófagos, y los conductos, los alveolos, con masas jabonosas, eosinofílica, como un exudado con quistes de neumocitis. Entonces, los quistes de neumocitis normalmente son como unos gránulos que se ven dentro de la célula. En este caso, vemos que el exudado es muy marcado, es acélulas, no tiene células. Vemos aquí alguna que otra en la superficie macrófago que otro, pero es prácticamente monótono, es como es un exudado acelular, es eosinofílico y tiene esa forma jabonosa. Tienden a tapizar el alveolo produciendo bloqueo e intercambio gaseoso y por eso es que el paciente muere de una insuficiencia respiratoria. Entonces, también puede producir membrana hialina. En este caso, la membrana hialina es con una proliferación reactiva en la superficie, ¿verdad? Que es ese material proteináceo que veíamos. Y en la luz alveolar no suele encontrarse mucho infiltrado. No es que tiene un proceso infeccioso cargado de neutrófilos, como se veía en la neumonía, sino que vemos que es un material jabonoso en la luz. Entonces aquí vemos una neumonía intersticial y vemos dentro del septo este material espeso, acelular, eosinofílico, que vamos a ver que son como unos quistes que están como unos puntos dentro de este material. Y esos son todas células de microorganismos, ¿verdad? De este neumocistis. Bueno, una complicación de la neumonía, sea cual fuere el agente, ¿verdad? Puede ser un absceso pulmonar. En el caso del absceso pulmonar, es un proceso supurativo local que va a producir necrosis del tejido pulmonar, o sea, va a producir un daño irreversible del tejido pulmonar con necrosis licuefactiva, ¿verdad? Material purulento. La etiología, el aerobio, anaerobio, el Staphylococcus aureus, que también es súper agresivo, y otros gran negativos. Y pueden ser también microorganismos anaerobios de la cavidad bucal, como dijimos, paciente intubado, por ejemplo, ¿verdad? La patogenia normalmente se da una aspiración de material infeccioso, que es la forma más frecuente. Puede verse alcoholismo agudo, infección gingivodentaria, coma, anestesia o antecedente de infección pulmonar primaria, por ejemplo, por antecedente de infección de neumonía por Staphylococcus o Klebsiella pneumoniae o por una embolia séptica como la tromboflebitis, endocarditis del lado derecho o neoplasias. Bueno, macroscópicamente, ¿qué es lo que va a llamar la atención? Esta lesión, ¿sí? Van a ver una vez y nunca más se van a ver nada. Esto es un absceso pulmonar. Aquí vemos otro. Entonces, miden milímetros, inclusive hasta 6 centímetros. Pueden ser únicos o múltiples. Y secundario, aspiración en el lado derecho sobre todo. Y en la histología, ¿qué es lo que vamos a ver? Destrucción masiva, necrosis licuefactiva. Entonces vamos a ver destrucción supurativa del parénquima pulmonar dentro de la cavitación. Se llena con restos o drena si está comunicada y puede ser crónico si tiene una pared fibrosa ya llena de fibroblastos. Entonces vemos una destrucción completa. Acá yo prácticamente no reconozco al órgano, ¿verdad? O sea, es tan marcada la destrucción, una necrosis licuefactiva importante que se ve en el contexto de un absceso pulmonar. Entonces podemos tener también abscesos pulmonares, ¿verdad? Con destrucción y marcada tabicación, inclusive podemos ver fibrosis en la superficie. Yes. ¿Hay alguna duda o pregunta, algo respecto a infecciones pulmonares que quieran preguntar? Como le dije, o sea, la idea es básicamente ver cuáles son los microorganismos más frecuentes en una neumonía intrahospitalaria, en una neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía por broncoaspiración, neumonía en pacientes inmunodeprimidos y tener en cuenta que también tiene diferentes fases la neumonía, ¿verdad? Y diferenciar de lo que es la bronconeumonía y también ver cuáles podrían ser las complicaciones en caso de no tratarse, obviamente, ¿verdad? Bueno, no sé si hay... Sí.
Eu tenho uma dúvida. Essas diferentes fases, é aquelas fases que a gente viu lá na P1, que seria lá, mas essas fases se encontram em todos, tanto as pneumonias por vírus quanto por bactérias? O foco de Gone, essas coisas? La fase, el foco de Gone no, eso es neumonía, o sea, eso es tuberculosis pulmonar, ¿sí? Cuando hablamos de tuberculosis pulmonar, estamos hablando de un proceso crónico, ¿ok? Es como una neumonía crónica. Y las neumonías crónicas por lo general son las granulomatosas, ¿ok? Estas neumonías que estamos viendo son neumonías agudas. Ah, sim, então seria outras fases. Qual seria? Exacto. ¿Cuál? Eu me Fase de la confundi. neumonía aguda. É. Y va a tener la fase de congestión, fase de hepatización roja, hepatización gris y resolución. Sí, es que se trata, Ah, obviamente. sim. Você falou mesmo. Tá Ujú. certo. É que eu tava me confundindo mesmo. Mas Sí, graças. ok. Bueno, voy a detener la grabación entonces.